Buenos días y gracias por estar aquí en la segunda sesión. También gracias a las distintas ponentes que hoy nos van a explicar como distintos aspectos de aterrizaje, ¿sí? De lo que son todo el proceso de transformación, descarbonización, ¿sí? de la economía en el sector de la edificación y transporte. En esta segunda sesión, déjame ver si la puedo... Aquí. En esta segunda sesión, como decía, así como en la primera sesión nos dedicamos a ubicar así en líneas generales, perdona porque justo ahora, en la primera sesión nos dedicamos a ubicar en líneas generales, digamos, todo este plan de descarbonización energética. En esta segunda sesión el objetivo es ya empezar a aterrizar con todos estos mecanismos que existen, herramientas, plataformas de learning, es decir, en general recursos, ¿no? y también actuaciones concretas, desde esta triple perspectiva, no solo de lo que es la eficiencia energética, sino también de las renovables y de la movilidad sostenible. Sí, por esto hoy el enfoque, ¿no?, es ver estas tres comunidades. Ya comentamos la semana pasada que no solo existíamos nosotros como comunidad horizontal, es decir, comunidad de comunidades, sino que también existía una comunidad horizontal a nivel de transportes sostenibles o movilidad sostenible y otra a nivel de energías renovables, y que con las tres distintas comunidades entendemos que no tiene tanto sentido que cada uno vaya por su lado, sino integrar más allá, que después, evidentemente, para acabar aterrizando del todo en las siguientes sesiones que vamos a explicar herramientas concretas y cómo utilizarlas y cómo implementarlas y vamos a testearlas, digamos que aparte de eso, pues sí que es interesante tener esta visión sistémica, está claro. En la sesión de hoy, la agenda es la siguiente. Aparte de esta pequeña bienvenida, enseguida voy a dar paso a Cintia Chávez, que explicará sobre esta comunidad horizontal de energías renovables. Después Laia Viñas nos explicará sobre la comunidad horizontal de Urban Transport, ¿sí?, de transporte sostenible. Y finalmente Soledad Ibáñez nos va a comentar, ¿no?, ya empezar a aterrizar las herramientas y recursos disponibles en nuestra comunidad de eficiencia energética, que es la que después, como comentaba en las siguientes sesiones, ya vamos a ir tocando más las herramientas. Solo para empezar a introduciros, pues Cintia Chávez es arquitecta y es coordinadora de proyectos e investigadora senior en EMEA, y son uno de los socios participantes en el proyecto de Comunidad Horizontal de Renovables de Interregnet. Entonces, sin más, ya les dejo pasar a Cintia, que nos cuente sobre Interregnet de renovables. Gracias, Jordi. Buenos días a todos. Bueno, primero agradecer a nuestros colegas de IREC, a Jordi y a Sole, por invitarnos y, digamos, compartir este espacio con todos vosotros. Espero que os sea, digamos, útil, sobre todo. Básicamente, lo que comenta, voy a compartir la pantalla, si os parece. ¿La veis bien? Se está cargando todavía. Vale. Ahora bueno, sí, Cintia. Vale, perfecto. Pues nosotros, exacto, EMEA son las siglas de Euro-Mediterranean Economist Association y es uno de los socios de este proyecto horizontal que bien comenta Jordi. Está dedicado a la energía renovable. Solo para dar, como soy la primera, os quería simplemente mencionar esto, ¿no? Claro, el programa se divide en diferentes ejes temáticos y a su vez en 8 comunidades temáticas. El proyecto, los proyectos horizontales, que es como les denominamos, forman cada una de estas comunidades temáticas. Y precisamente el eje de economía baja en carbono está constituida de estas 3. Una de ellas es precisamente la de comunidad dedicada a las energías renovables y se compone de 6 proyectos modulares. Cada uno de estos proyectos modulares pues ha, digamos, desarrollado, como cualquier otro proyecto europeo, sus
actividades, sus proyectos, pilotos en los que han probado pues, diferentes aspectos, ¿no? O han puesto en marcha diferentes tipos de acciones. Todos ellos con una, digamos, directriz general, que es la promoción de las energías renovables, especialmente en las regiones del Mediterráneo, prestando una especial atención al entorno rural y a las islas. Entonces, cada una de ellas, sin embargo, tiene, digamos, una visión, digamos, complementaria, no digamos distinta, sino complementaria entre sí. Y nosotros, como proyecto horizontal, pues lo que digamos, nuestra misión o nuestro objetivo es de qué manera, en una primera etapa, generábamos una comunidad, o sea, propiciábamos la interacción y la sinergia entre ellos para cultivar crear una comunidad. Y ahora, digamos, en una segunda etapa de desarrollo, estamos más sobre la capitalización o transferencia de todo aquello que ellos han generado durante 3 años y de qué forma lo podemos trasladar o transferir a entornos, a otras regiones que no precisamente las que ya hayan ellos probados en sus pilotos. Entonces, bueno, en la composición del proyecto horizontal Renewable Energy somos 6 partners. El partner líder está en Eslovenia, es el Centro Científico de Vistra. EMEA, nosotros nos encargamos de coordinar la parte técnica del proyecto, llevando sobre todo la parte de capitalización. Después nuestros en VIPART se encargan de las actividades de transferencia. Revolve, la agencia de comunicación, es quien lidera, digamos, la parte de divulgación y difusión. Y después tenemos otros 2 partners expertos en energía, que es la agencia REGEA, que están en Croacia, y AEGEA en Grecia. Bien, el proyecto en sí, lo que en esta segunda etapa de capitalización, solo para daros un poco de marco, lo que hemos intentado hacer es una serie de comités de partners asociados al proyecto y, por ejemplo, en el caso de España contamos con estas entidades que nos han ido acompañando de diferente manera durante el proceso. Sobre todo en recientes meses, pues fue la constitución de unos grupos regionales, ¿no? A partir de los cuales ya ahora os explicaré lo que hemos ido haciendo. Entonces, como os decía, esta comunidad presta una especial atención a las pautas de las áreas rurales e islas, porque como bien sabéis, en sí, somos una región bastante vulnerable, con un alto riesgo, digamos, sobre todo respecto al cambio climático y todos los riesgos que suponen en términos de impactos que se derivan del cambio climático. O sea, el incremento de temperaturas por descontado, el incremento del nivel del mar, pero sobre todo la afección que tiene este incremento de la temperatura sobre los ecosistemas. Entonces, en el momento que vemos, ya desde una perspectiva más de ordenación, claro, los territorios, a su vez, están, bueno, esta es un poco la distribución de las tipologías de suelo o de usos respecto entre lo urbano, lo que le llaman intermediario, ¿no? Un poco, es más como de periferia urbana, y lo que se puede considerar como entorno rural. Esto es a partir de los datos recogidos de Eurostat, y sí que podemos ver que lo que marca ahora este mapa son precisamente las regiones en las que trabaja el programa del Interreg-Med. Es decir, obviamente el Mediterráneo es mucho más amplio y tendría que coger también la parte del sur incluso. Pero bueno, el análisis lo hemos enfocado en esta zona y sobre todo para ver el programa de qué manera impacta en las zonas rurales dentro de estas regiones, ¿no? Entonces podemos ver que es un 71% de la extensión de este territorio y que a pesar de que solamente tenga un 18% de la población, puesto que la gran mayoría de la población obviamente habita en las ciudades,
sí que es una dicotomía importante a considerar, ya que precisamente estos territorios tienen menor capacidad de respuesta a precisamente adaptar o implementar sus planes de energía o sus estrategias de transición energética, debido a una falta de simplemente recursos humanos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho primero, un primer análisis, era precisamente los planes de energía, cómo estaban distribuidos, al menos en estos países, que es donde estamos nosotros actuando, ¿no? Es decir, dentro de lo que es el partenariado y los diferentes ámbitos los partners que están trabajando, echamos un ojo cómo estaban distribuidas los PACES en cada uno de estos, ¿no? Y lo que nos llamó la atención, obviamente, es que tanto España como Italia son, digamos, los países que más figuras, más firmas se han adherido al Pacto de Alcaldes. Sin embargo, también vemos que respecto a otros países, ¿no? En Francia quizás está un poco más diseminado, pero y luego a su vez por regiones, ¿no? O sea, ya vemos Andalucía, Cataluña, digamos que incluso Aragón se han posicionado muy bien. En Italia está bastante distribuido, pero luego el tipo de municipios a los cuales están en cada uno de estos países también difiere en cuanto al tamaño y al tipo de municipio. En Francia, sobre todo, son municipios de mayor densidad de población y, en cambio, Italia y en España sí que se nota mayor presencia de municipios más pequeños. Esto nos da una pauta para ir viendo el tipo de cómo ha ido incorporándose en cada sitio. Solo por daros un ejemplo, en el caso de Valencia y de Cataluña, pues echando un vistazo a cómo estaban estos planes de energía, el desarrollo y en el tipo de municipio en cuanto a la medida, o sea, tamaño por población, ¿no? Y vemos que es decir, en gris se ve la barra, digamos, total de municipios que existen en con los PACES y la cantidad, digamos, en lila, digamos, los municipios, digamos, que están adheridos ya con PAES. A partir de aquí, lo mismo también en Cataluña, y podemos ver que precisamente a más pequeña escala, por lógica razón, quedan más detrás, ¿no? Es decir, incluso municipios de hasta 5.000 habitantes no están mal en su desarrollo o en su implementación de los PACES, pero de los PAES incluso, perdona, pero incluso los que son micropueblos, por ejemplo, quedan bastante detrás. Pero a su vez representan un 35%, en el caso de Cataluña es un 35% del territorio. Bien, pues a partir de aquí, un poco la estrategia o la manera de enfocar el proyecto, pues nos hemos buscado de qué forma la transferencia de estas herramientas o metodologías que hayan, o los resultados de estos proyectos, de qué manera podrían utilizarse y servir de forma positiva a estos planes de acción, ¿no? A los planes de energía. Para ello, lo que hemos organizado o de la forma en la que hemos estructurado la estrategia de capitalización ha sido alrededor de esta idea de unidades de transición ecosistémica. O sea, entendemos que la complejidad de la transición, ya sea a la economía verde, a un uso más limpio de energías limpias, requiere, digamos, una visión más holística. Entonces, consideramos importante hacer una promoción a través de una plataforma o una iniciativa que le hemos denominado la ETU Initiative. ¿Qué viene a ser? Bueno, lo que promovemos son 5 principios básicos para una transición energética justa, pero que dé una respuesta holística y ecológica a la emergencia climática, que vele por una equidad territorial, es decir, impulsar el desarrollo del mundo rural e insular, pero también teniendo en cuenta las características y las necesidades propias de estos territorios, ¿no? Digamos, desvincular un poco esta
servitud del mundo rural hacia el mundo urbano, ¿no? O sea, dar como una visión un poco más de complementariedad y no de servicio únicamente. Y para ello, pues hay dos principios importantes, la innovación social y la economía verde, precisamente para impulsar un desarrollo más equitativo y más justo. Y finalmente, bueno, el quinto principio, que es precisamente el compromiso y la cooperación. Hoy que estamos con, digamos, los retos que se presentan desde las directivas europeas, el European Green Deal, es el Pacto Verde, yo creo que es el gran marco que pone sobre la mesa la necesidad de interactuar diferentes acciones, ¿no? Es decir, ya no es solo un plan de energía aislado, sino que tiene que dialogar con otros tipos de planes y a su vez ponerse de acuerdo en cómo se va a distribuir los fondos y las inversiones en cada una de ellas. Bien, pues para ello, como os decía, ¿no? Volviendo otra vez a la idea bajo esta idea de esta plataforma, hemos construido pues una serie de acciones para dar esta transferencia de estas herramientas. O recursos, como bien dice Jordi, ¿no? ¿Qué recursos tiene esta comunidad? Bueno, pues hay desde herramientas online, offline, como formatos, metodologías, pueden ser muchas veces resultados de pilotos que sirvan de inspiración o de referencia a otros casos, como es todo lo que es referido a comunidades energéticas, como bien sabéis, está mucho por decirse y por digamos, hay muchas pautas que se servirán o se basarán mucho sobre la propia experiencia de pilotos, ¿no? Recomendaciones, documentos divulgativos e incluso algunos sistemas de evaluación, ¿no? Cada uno de estos proyectos, como os decía, tiene en común denominador la promoción de las energías renovables, pero cada uno tiene un enfoque un tanto diferente. Por ejemplo, Local for Green está más vinculado a las políticas fiscales, For Bioenergy a la gestión de la biomasa forestal en zonas protegidas, Compose sobre todo muy vinculado a cómo implementar planes de energía o acciones de transición energética a nivel local. Prismy es un software, desarrolla un software muy complejo para analizar estimaciones de escenarios de autosuficiencia. Y luego Stores y Pegasus pues son, digamos, el complemento a lo que son las microredes, por el caso de Pegasus, y Stores, los sistemas de almacenamiento para, sobre todo, en instalaciones de fotovoltaica solar, ¿no? De producción de energía solar. Os daré un poco una explicación de cada uno de ellos. Lo que os decía, Compose es un proyecto interesante que lo que ofrece, sobre todo ya como final resultado, y que es importante de mencionar, previo, digamos, a poder identificar cuál es el producto, por así decir, que se puede mejor transferir, porque en todo proyecto, como os podéis imaginar, habrá casos que sean más de éxito, casos que se quedan en un estadio menor, pero sin embargo luego hay resultados que es lo que ya reconocemos como, mira, esto sí que se puede lanzar y que alguien más lo pueda reutilizar, ¿no? Y eso es un ejercicio que hemos hecho nosotros desde el proyecto horizontal y de qué manera filtrar o identificar junto con ellos cuál es el producto estrella, ¿no? Para poder, digamos, difundirlo y ya os digo, invitar a su réplica. En el caso de Compose, desarrollaron una herramienta que es interesante, que está online y sobre todo lo que ayuda es como un proceso metodológico de cómo ir acompañando sobre todo autoridades locales que no tienen departamentos de energía sino que son casi que el alcalde, que es un vecino más de la población, un vecino más. Entonces, ¿de qué manera puede acompañar y la sinergia con, sobre todo, equipamientos públicos como son centros educativos, por ejemplo? En el caso de For Bioenergy es un proyecto que se lideró desde Italia y sobre todo lo que ellos desarrollaron son una serie de herramientas para también acompañar
el desarrollo de planes estratégicos de uso o explotación de la biomasa forestal en zonas protegidas. Es un tema que tiene una complejidad muy interesante detrás, puesto que quienes estén al tanto de la gestión de este tipo de áreas, ahí depende también de los países, harían algunos en los que hay mayor presencia de propiedad privada de este tipo de parcelas, con lo cual la gestión no es solamente el análisis de la cadena de valor de la biomasa, o sea, técnicamente cuánto podemos producir, que está vinculado también a una explotación ecológica del sitio, es decir, hay que tener conocimiento de qué especies es viable o no es viable. Entonces ellos desarrollaron una metodología que es interesante como para primero identificar si aquella área es susceptible o no de una explotación de biomasa de forma sostenible y ecológica. Y por el otro lado, hay mecanismos de cómo encauzar o cómo llevar la participación con los propietarios o las personas que tengan que llevar la gestión. Digamos, tiene bastantes metodologías que ofrecer. En el caso de Local for Green, es un proyecto que se enfoca exclusivamente a lo que son las ordenanzas fiscales, las ordenanzas a nivel local, municipales, que puedan potenciar o fomentar, incentivar la instalación y de instalaciones de energías renovables a nivel local. ¿Qué hacen? Evidentemente, ahí hay muchas ordenanzas que existen en diferentes municipios, pero claro, la complejidad de mirar en cada uno de los países del Mediterráneo es interesante. Y ellos lo que han hecho es un manual en diferentes idiomas y sobre todo de mirar a detalle de, bueno, incluso de las existentes, como puede ser aquellas en los vehículos eléctricos o dentro de lo que es el impuesto sobre el IBI a nivel local, de qué manera se puede, digamos, que mejorar un poco, pero sobre todo ayudar, digamos, a los técnicos en los municipios a cómo implementarlas en el caso de que no las tengan realizadas. Es un proyecto que consiguió durante 3 años, o sea, más de 129 ordenanzas de análisis y 75 municipios que la aplicaran. Y hoy por hoy continúa, es de los proyectos que ha obtenido, digamos, una continuidad en el programa. Pegasus. Pegasus es el proyecto que os decía de microredes, que lo interesante son microgrids, ¿no? De escala pequeñita en entornos, digamos, en algunos de los pilotos son algún equipamiento público con alguna... pero que sirve bastante de referencia, yo creo, los pilotos. En el caso de Pegasus, sobre todo lo que recomendamos son el ejercicio que ha supuesto o los resultados que les han supuesto los pilotos que han implementado, ¿no? Sobre todo porque le dieron un enfoque también de qué modelo de negocio se requiere, digamos, para esa gestión a nivel de microredes, sobre todo en zonas remotas. Prismi, lo que desarrolló, sobre todo este es un proyecto de estudio, no tienen un piloto implementado per se, pero sí que desarrollaron una aplicación, un aplicativo que se adapta a los sistemas de información geográfica, precisamente para poder analizar de forma compleja los escenarios de autosuficiencia en el tiempo, considerando de forma más pormenorizada pues la estimación del potencial de energías renovables a nivel local. Con ellos ahora estamos trabajando de forma muy cercana, precisamente aplicando la herramienta. Y finalmente STORS es el sistema de almacenamiento de energía solar fotovoltaica y ellos sobre todo también tienen una herramienta online muy sencilla de utilizar y que sobre todo facilita a dimensionar, es decir, que si alguien está en algún proyecto incluso de comunidad energética o desde un edificio podría ser, o incluso desde una vivienda unifamiliar, puede acceder a esta herramienta y dimensionar qué tipo de batería, incluso recomiendan tipos de baterías se podrían utilizar. Otro elemento interesante que ellos analizaron, uno de sus pilotos, fue un almacenamiento comunitario, que es
digamos, lo que sería un preámbulo, una prueba piloto de lo que podría llegar a ser un sistema de almacenamiento como para un conjunto o una comunidad energética. Un piloto pequeñito, que utilizaron 3 o 4 viviendas unifamiliares, pero que es interesante y de bastante rigor científico. Los socios que lideran son de la Universidad de Chipre y bueno, están volcados en este tema. Con lo cual, nosotros, ¿qué es lo que hemos propuesto? Pues un modelo le llamamos modelo de gobernanza básicamente porque es un modelo que permite estructurar, por un lado, identificar con los municipios o las entidades que les interese adoptar estas herramientas, pero lo que sugerimos como proyecto es que las puedan integrar de forma complementaria, es decir, de qué manera las herramientas pueden dialogar con lo que se está sucediendo a nivel de agenda de planes o de Agenda 2030 que esté desarrollando el municipio y lo estructuramos a partir de estos 4 componentes, ¿no? Que, digamos, basan sobre todo en pilares como un planeamiento más resiliente, temas que vayan vinculados con mejorar la habitabilidad, o sea, pero la habitabilidad no solo de edificios, sino del entorno, es decir, la población que habita en estas pequeñas comunidades, realmente, bueno, consigamos mejorar ese sentido de habitabilidad y de evitabilidad. Y por último, la circularidad, es decir, que todas estas acciones encaminen no solamente el uso de energías limpias, pero también que permitan un desarrollo económico basado más en la circularidad o permitir, digamos, fomentar desde las diferentes acciones que se hagan. Bien, pues, por ejemplo, en el caso de los planes de energía, por daros un ejemplo, ¿no? Sobre todo nosotros lo que apuntamos bastante, obvio, son los planes de energía, pero también pueden ser las comunidades energéticas o cualquier otro proyecto. En el caso de los planes de energía, buscamos de qué forma, de las diferentes fases, en cada uno de estos pilares, pueden incorporarse las herramientas y metodologías que propone cada uno de estos proyectos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues a partir de identificar, digamos, cuáles son estos recursos disponibles, pues lo que hemos organizado en los últimos meses son pues una serie de grupos regionales de transferencia, a partir de los cuales capilarizamos esto a nivel local. Y bueno, lo que hemos lanzado a principios de año, en febrero de este año, lanzamos una convocatoria precisamente para invitar a municipios que estuviesen interesados en utilizar el modelo ETU y cualquiera de las herramientas, al menos aplicando a uno de los principios de la ETU y aplicando un par de las herramientas esa era un poco la consigna límite, ¿no? Y bueno, pues apuntábamos sobre todo a quienes estuviesen trabajando sobre SECAPs, sobre los planes de energía, sobre comunidades energéticas o cualquier proyecto de transición energética que implicara, digamos, una gestión compleja, digamos, holística que integrara la producción de energías renovables. El resultado, pues obtenimos una serie de casos, de aplicaciones, de los cuales elegimos 9 que dieran una representación no solo por tipología de territorio, es decir, que tuviésemos una combinación de entornos rurales, entornos insulares, pero también urbanas, aunque no fuera un urbano de menor de 75.000 habitantes, ¿vale? Entonces, lo que conseguimos hay de 50.000 habitantes, y lo que conseguimos fue, pues, estos son los 9 casos con los cuales estamos trabajando ahora mismo, en los cuales a cada uno estamos identificando, pues, sus necesidades y de qué manera podemos integrar las herramientas en sus diferentes proyectos. Hay algunos que están con comunidades energéticas, algunos
con planes de energía y alguno otro con algún proyecto específico muy definido, ¿no? de transición energética. Por otra parte, identificamos 5 casos potenciales, que les llamamos casos especiales, dado que son de entrada una mancomunidad de municipios. Esto nos llamó bastante la atención y por eso quisimos mantenerlos como un grupo especial, ya que seguramente las herramientas o lo que no estaban directamente pensadas en el análisis más de conjunto de municipios, sin embargo, les hemos invitado a que ellos precisamente prueben por su propia cuenta las herramientas y poder mirar cómo pueden, digamos, utilizarlas y a su vez qué les pueden exigir, ¿no? Es decir, de tal forma de poder analizar un caso de 14, 20 o 21 municipios, una mancomunidad de municipios que les interesa llevar a cabo alguna acción en concreto. En el caso de los Pedroches quieren una gestión, están buscando una gestión conjunta de creación de una oficina de energía para impulsar una comunidad energética a través, o una gestión más bien de la energía conjunta, hasta los casos, por ejemplo, de Valle de Mairana y Grana, que es un entorno totalmente de montaña, ¿no? Es decir, zonas remotas porque son muchos municipios que están en estas condiciones. E incluso la sorpresa que nos tuvimos fue la aplicación de este caso en Túnez. Bien, pues a partir de aquí, lo que nosotros estamos, para ya no alargarme más, pero lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo es precisamente en cómo podemos integrarlas sobre cada uno de estos casos, ¿no? Y básicamente intentamos hacerlo también identificando a través de escenarios en los que se vinculen a los objetivos que ellos están persiguiendo y acompañarlos en un momento, o sea, no pretendemos llegar al final de sus proyectos, pero sí de qué manera este momento de interacción les permite mejorar o les supone un soporte que de momento no lo tienen al desarrollo de sus propuestas, ¿no? Así que nada, si cualquiera de vosotros está interesado, pues próximamente nos podéis contactar. La página del proyecto es esta y bueno, os podéis poner en contacto con cualquiera de nosotros para aclararles cualquier duda o comentario. Yo creo que ya está. Cintia, como siempre de las distintas sesiones, la idea es que, como comentó antes Nadia, os mandaremos también el enlace donde ver el vídeo y descargar las presentaciones. Igualmente para la sesión de hoy, pues también como en las anteriores sesiones, la idea es que si tenéis preguntas o comentarios, pues los agrupamos para el final de la sesión y hacemos así. Presento, dejadme que comparta pantalla, bueno, aunque la estáis viendo, entonces quizá no tiene sentido ni compartir pantalla, porque básicamente es una foto de ella. Presento a Laia Viñes, que viene de MedCities, que MedCities es el Project Leader Partner del proyecto de movilidad sostenible. También, de nuevo, es otro proyecto horizontal, al igual que el de Efficient Buildings o el de renovables, que en este caso está claro que se centra en temas de movilidad sostenible y hoy nos contará un poco sobre estos recursos de proyectos, sobre el tema de los PMOs en general. Muchísimas gracias, Laia, y te dejo paso ya. Hola, buenos días. Bueno, gracias primero de todo, por invitarme. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis? Sí, aunque no la vemos en modo presentación aún. Vale, voy. Ok. Vale, pues yo soy Laia Viñas, como ha dicho Jordi, soy técnica de proyectos en MedCities. Tengo que pediros perdón de inicio porque mi PowerPoint está en inglés, pero bueno, voy a explicarlo todo y cualquier cosa nos podéis contactar para aclarar.
Un poco siguiendo el hilo de lo que ya ha contado Cintia, no voy a repetir un poco la estructura de los proyectos horizontales del Interreg-Med. Básicamente, nuestro proyecto reproduce un poco la misma lógica, con la excepción o con la diferencia de que en nuestro caso no tenemos a proyectos modulares de cooperación territorial en marcha, solo uno, de hecho, en temas de movilidad eléctrica, pero ya lo vais a ver, la idea, aunque no tengamos modulares activos, es de hecho nos permite concentrarnos en capitalizar y hacer transferencia de lo que ya se ha hecho, por lo que no nos falta trabajo. El proyecto lo lidera MedCities. MedCities es una red de 63 municipios del Mediterráneo, norte, sur y este. Estamos en proyectos en general en temas de medio ambiente, pero también tocamos todo lo que es aspectos sociales y de gobernanza local. Nuestros partners del proyecto son una mezcla bastante interesante de especializaciones y tipología de actores. Tenemos a UNIMED, que es la Red Europea de Universidades, que nos aporta la parte de visibilidad y comunicación. Tenemos a Civinet, la antena en Chipre y en Grecia, también red de municipios en temas de movilidad. Tenemos a un instituto de investigación en Italia, Area Science Park. Tenemos a Codatu, que es un actor, digamos, con sede en Francia, pero con una acción sobre el tema de la movilidad sostenible en todos los países en desarrollo, sobre todo africanos. Polis, que es, podríamos decir, el lobby o la entidad de incidencia política a nivel europeo sobre la movilidad y la voz de los gobiernos locales en este ámbito. Y tenemos a la representación municipal, que es el Ayuntamiento de Durrës, en Albania. O sea, para no repetirme, pero la idea de los horizontales y del Urban Transport en el ámbito de la movilidad sostenible es dar apoyo a la innovación, al desarrollo, testing, investigación sobre soluciones de movilidad sostenible. Se identifican y se hace transferencia de buenas prácticas y se lleva un poco esa experiencia y esa expertise que le llamamos un poco al ámbito de las políticas públicas, tanto a nivel desde lo local hasta lo europeo. Aunque, como comentaba, nuestros proyectos modulares, la mayoría se cerraron hace unos meses, sí que me parecía interesante daros un poco una visión geolocalizada, un poco de dónde están esas, de dónde han salido esas experiencias y soluciones que se han ido desarrollando y que os voy a contar en un segundo. Y ese ámbito mediterráneo ahora, con la fase actual del proyecto, podemos ampliarla al sur, ya que en el sur tenemos a Irbit en Jordania y a SUS en Túnez, con las que estamos colaborando también. Una de las primeras acciones que hicimos en el proyecto fue sistematizar un poco todas estas experiencias, todo este desarrollo y gestión de soluciones. Las organizamos por temáticas. Básicamente, el proyecto se centra en trabajar temas de planeamiento, soluciones de movilidad para específicamente destinos turísticos, la promoción de la movilidad activa y sobre todo de la bici, la movilidad eléctrica, la movilidad compartida y el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de datos para la gestión y mejora del
del seguimiento de la movilidad. Se me ocurre cualquier interés que tengáis, colaboración, idea, lo que sea, en torno a estas temáticas, podéis contar con nosotros porque en esto estamos trabajando. Lo que el proyecto se plantea es, en base a una serie de, lo que comentaba, experiencias, soluciones, recursos, conocimientos que existen, hacer o construir 3 niveles de acción. La primera, la que llamamos el mentoring, es nuestra acción más, digamos, específica a nivel de territorio. Hemos escogido 8 territorios en los que queremos acompañar en la transferencia de alguna de estas herramientas. El segundo nivel es el de compartir conocimientos, que sería un poco actividades como la que Efficient Building os propone hoy, en la que ya sea con una lógica de seminario temático o de seminario pues, a nivel local o regional o a nivel europeo, podamos realizar esa transferencia de conocimientos. Y en último lugar, como comentaba, la incidencia de política pública. Y sobre este último, por ejemplo, puedo contaros que ayer sacamos nuestro primer posicionamiento o documento de posicionamiento sobre el futuro de la movilidad activa. Siempre, transversalmente, está claro, con la visión geoespecífica del Mediterráneo, ¿no? De las problemáticas que encontramos específicas en el Mediterráneo. Una visión así muy amplia de lo que estamos trabajando. Veis en el eje vertical nuestras 6 temáticas y horizontal las diferentes maneras en las que queremos operar o en las que estamos generando ese conocimiento, ¿no? Los Adaptation Reports son un poco lo que queremos obtener al final de ese proceso que os contaba de mentoring, de acompañamiento a 8 territorios. Lo que al final sacaremos es un informe en el que se analizan cómo cada una de las soluciones ha podido ser replicada y qué aspectos de esa solución han sido más interesantes y cuáles no han podido, o sea, no han podido tener ese recorrido. Y como veis, para esa acción de mentoring tenemos sobre todo interés en el tema de las nuevas tecnologías, la movilidad activa, el planeamiento y la movilidad compartida. Pero en el segundo nivel también ya empezamos inicialmente con un catálogo online de buenas prácticas en las que encontramos esa sistematización de buenas prácticas. Ahora os voy a enseñar un poco cómo funciona el catálogo. Y el otoño pasado organizamos una serie de webinars temáticos que están todos disponibles online y que digamos, fue una serie de un programa de 8 seminarios en los que, aparte de un introductorio y uno sobre COVID, sobre el impacto del COVID en la movilidad, los 6 restantes fueron cada uno sobre una de las temáticas. Por lo que sí, lo que os interesa es ir a ver un poco el tema del planeamiento, podéis encontrarlo en la web, el seminario, digamos, la grabación y los materiales que se compartieron. Aparte de esto, estamos trabajando una serie de guías temáticas más orientadas a perfil de técnicos y planeadores, sobre todo una temática que tenemos menos presencia en lo que es las otras actividades, que es la movilidad eléctrica. Y al final de esta presentación os voy a hacer os voy a presentar un poco lo que plantea la primera de las guías temáticas que hemos sacado sobre planeamiento de la movilidad eléctrica desde un punto de vista de la preparación del entorno y sobre todo de la infraestructura necesaria. Y como os comentaba, hemos sacado un policy brief, un posicionamiento sobre movilidad activa, el siguiente sobre movilidad
entornos turísticos, y el tercero está por ver, pero creemos que hay mucho interés sobre el tema del planeamiento y, de hecho, pues podría ser una oportunidad de hacer hincapié en esto. Y comentaros que el evento final del proyecto plantea pues presentar todos estos resultados y por ahora lo tenemos fijado para junio del año que viene. Entonces, si tengo que entrar un poco a contaros lo que hay en cada tema, no me daría tiempo. Lo que sí que voy a entrar un poco en la temática del planeamiento porque creo que puede ser interesante. Y solo para daros, pues eso, una idea de lo que estamos hablando. En el tema de nuevas metodologías de planeamiento para la movilidad sostenible, teníamos, pues, entre otros, tenemos estos 5 proyectos proyectos modulares, como ya comentaba, cerrados, pero que nos han generado una serie de metodologías, soluciones y recursos que es lo que ahora estamos pues capitalizando y promoviendo, ¿no? Los aspectos más importantes que se han trabajado a nivel de este tema y que podréis encontrar recursos son las herramientas de participación y consultas y de realizar consultas, tanto utilizando nuevas tecnologías como en el caso de Motivate, que veis a la izquierda, en el que los usuarios de una manera cotidiana y al día a día podían muy fácilmente dar su evaluación sobre su experiencia en el uso de los transporte público, y esto venía integrado en la app de los transportes públicos de varias ciudades. Un segundo aspecto muy importante que vemos son los planes de movilidad sostenible, los SAMs o los PMUs, pero con esa especificidad de estar localizados en un ambiente o en un entorno concreto con muchas particularidades, como podría ser los puertos o una universidad, un campus universitario. Esto lo desarrollaron los proyectos de Location y CampSam. Y también el tercer aspecto que vimos en, sobre todo, Proyecto Remedio, que lo que plantea es cómo mejorar, digamos, una ciudad que tenga ya su SICAP o su PEMUS, cómo mejorar el monitoreo, el seguimiento de la contaminación y del impacto medioambiental de su movilidad, de su sistema de movilidad, y cómo mejorar la forma de planear, o sea, es decir, cómo generamos escenarios alternativos en los que fácilmente podamos introducir o sacar una medida y ver su impacto en términos de contaminación. Y eso en Remedios se diseñó una herramienta, el IMT, el Integrated Monitoring Tool, en el que de manera muy fácil cualquier técnico de movilidad o de planeamiento puede introducir una serie de variables sobre su entorno, sobre los tipos de transporte que hay, etcétera. Con ello generar un escenario cero, que es a nivel de impacto medioambiental, de ruido, varias variables, y a partir de ese escenario cero pensar medidas o escenarios alternativos y ver cuál es su impacto a nivel medioambiental, y a partir de ahí pues generar más apoyo a ciertas medidas, ¿no? Todo esto lo podéis encontrar en el catálogo online de soluciones del Urban Transport. Os dejo y os lo voy a poner en el chat la dirección aquí. Pero para que veáis cómo funciona, bueno, obviamente sabemos todos cómo funciona un catálogo online, pero creo que la mejor manera es pues enseñaros qué pinta tiene, ¿no?
Cuando accedéis al MedUrban Tools, que es una página, es un catálogo de buenas prácticas que desde MedCities hemos puesto en marcha, que de hecho podéis encontrar muchísima información, fichas, material sobre muchas temáticas. Aquí encontráis en la parte, bueno, lo podéis llegar a través de la sección de Mobility o aún más fácil, haciendo clic en el banner específico del Urban Transports. Entonces accedéis a la sección de Urban Transports del catálogo y aparte de una pequeña presentación del proyecto, lo que os invito a hacer es aquí, retomando los ejes temáticos, pues si os interesa el de planeamiento, aquí llegáis un poco a las soluciones y fichas que podéis encontrar. Y solo para mostraros un ejemplo que no es sobre planeamiento, es sobre movilidad activa, lo que encontráis es una ficha muy breve sobre la solución, sobre esa solución en particular y una descripción, un resumen del impacto y resultados generados, otras fichas que os pueden interesar sobre la misma temática, y lo que quería enseñaros es la ficha que podéis bajaros, y ahí eso es interesante porque lo que nosotros hicimos es una serie de entrevistas a los implementores para identificar un poco ya más en detalle pues cuáles fueron las principales barreras, la experiencia el proceso, ya no tanto los resultados y esa idea de buena práctica, sino ya intentando entrar en la complejidad de qué pasó, cómo se solucionaron los diferentes problemas y eso con una visión para cualquier otra ciudad o técnico que le interese, pues entrar ya más en materia. Ya está, no me voy a alargar más sobre el catálogo, pero os invito a explorar un poco lo que hay. Y quería enseñaros un par de soluciones que encontráis en el catálogo en la sección de planeamiento y que quizá pues, puedan ser interesantes. Esta ya os la he introducido cuando hablaba del proyecto Remedio. En Tesaloniki, en Grecia, lo que se hizo fue una experiencia que combinaba ese aspecto de participación que os comentaba con la de diseñar escenarios alternativos carbon neutral, ¿no? O sea, imaginar un eje viario que va de un punto A a un punto B imaginar, diseñar escenarios alternativos con un carril de bus rápido, reduciendo carriles de coche e incorporando un carril bici separado, segregado de la vía, del espacio de coches, por ejemplo, ¿no? Y cómo en este proyecto lo que se hizo, como os comentaba, es diseñar esa herramienta que permite el resultado es una información muy detallada sobre el impacto medioambiental de ese escenario A, B, C, tantos como se quieran. Y además, en Tesaloniki se hizo entendiendo que un eje viario es al final un espacio no tanto o no solo para ir de punto A a un punto B, sino es un espacio de convivencia, ¿no? Y se incorporaron en el proceso todos los actores que conviven, trabajan o pasan por ese eje viario, incluidos los comerciales, los operadores de movilidad, etc. Y adicionalmente, comentaros que estamos en ese proceso de mentoring que os comentaba. Esta es una de las soluciones que estamos intentando replicar en Irbit, Jordania,
a la derecha ves el mapa del eje viario que se está en el que se focaliza esta acción. El otro aspecto que quería comentar quizá más en detalle es el tema de lo que os comentaba de los PEMUs localizados. Uno de los ejemplos que podéis encontrar en el catálogo es lo que se hizo en Ravenna, en Italia, en la zona del puerto. Como veis, la idea aquí es apoyar a las autoridades locales en el diseño de PEMUs o en el diseño de un capítulo de su PEMUs que analice más en detalle las necesidades, particularidades, potencialidades de esa zona. También hay un PEMUs específico de puerto en Valencia, que también participó en el proyecto. Y hay otro, bueno, y obviamente el valor añadido de esta solución o de esta metodología que encontraréis es que incorpora la problemática de la masificación turística en ciertas épocas del año. Y otro proyecto que quizá os interesa y que podéis encontrar en el catálogo también es los PEMUs para campus universitarios. Y ahí hay varios ejemplos. Como os comentaba antes de cerrar, bueno, en nuestra web, y os puedo pasar el link, me parecía interesante compartiros esta guía temática que acabamos de sacar sobre los escenarios, o sea, sobre el presente, pero casi ya, o sea, más que futuro, sobre todo presente de la movilidad eléctrica a nivel de las tecnologías existentes y con el ojo puesto en el planeamiento de infraestructuras para la carga de baterías. Lo que hace esta guía temática podéis encontrar varias fichas como las que veis abajo de soluciones tecnológicas con su análisis SWOT y ejemplos prácticos de su implementación. Se repasan diferentes tipologías de tecnologías de carga de baterías y de tipos de baterías aplicadas al transporte, sobre todo transporte público y transporte también movilidad compartida. Y se dan una serie de recomendaciones a técnicos locales y representantes locales sobre las medidas necesarias si se quiere fomentar el uso de esta tecnología, pues qué tipo de medidas se necesitan a nivel de infraestructura y edificios para adaptar. Nada, yo no voy a entrar en detalle porque yo no soy experta en el tema, como podéis imaginar, pero sí que no quería pasar de largo y invitaros a consultarla si os interesa. Os voy a pasar el link ahora por el chat. Y nada más, como comentaba Cintia, también con el Urban Transport tenéis la web y mi dirección. Disculpad, este dominio, o sea, este nombre de Twitter en Twitter lo hemos cambiado, os voy a pasar por el chat el correcto y nada, a vuestra disposición si tenéis alguna duda. Muchísimas gracias, Laia. Como comentaba antes, igual que en el caso de Cintia, si os parece, hacemos, si tenéis comentarios o dudas, lo hacemos al final de la sesión, después de la última charla. Y ahora ya paso a la última charla que nos va a ofrecer Soledad Ibáñez, que es de IREC y, bueno, ya nos conocéis porque ya estuvimos presentes en la anterior sesión y vamos a acompañaros durante todo el curso, o sea que no la presento más que esto. Gracias, Jordi. Vale, ¿se ve, no? Sí, perfecto. Gracias, Soledad. Vale. Entonces, bueno, un poco la idea de la presentación es seguir un poco la estructura de lo que vienen comentando Cintia y Laia. En este caso,
haciendo un poco hincapié ya más en detalle de cuáles son las herramientas disponibles que tenemos dentro de Proyecto Efficient Building. Entonces, solo por repasar un poco lo que comentábamos en la sesión inicial, que el objetivo de Efficient Buildings es fomentar la cooperación entre las diferentes entidades, básicamente poniendo a disposición de los diferentes municipios recursos que son gratuitos y que han sido testeados en diferentes partes del Mediterráneo. En nuestro caso específicamente contábamos con 10 proyectos modulares que desarrollaron más de 34 recursos disponibles en diferentes ámbitos. Básicamente los recursos se estructuran en 3 grandes apartados. Hay 2 proyectos modulares que se enfocaron específicamente en una tipología de edificios, que son las escuelas. Uno más vinculado con aspectos de energía, que es el TEED School, y uno que ha provisto de una metodología un poco más holística, implementando un análisis de ciclo de vida más completo, donde se buscaba trabajar la huella de carbono, pero no solo en la parte de energía, sino en una parte que incorporaba más aspectos. Luego tenemos 4 proyectos modulares que se dedicaron específicamente a ámbitos vinculados a la financiación de acciones de eficiencia energética. En este caso tenemos Stepping, New Finance, Sisma y Enerj, que básicamente luego explicaré algunos de ellos más en detalle, pero se enfocaron en ver de qué manera se podían financiar, si eran a través de convenios entre entidades públicas y privadas o a través de ESCOs, y por lo tanto establecieron diferentes herramientas para ayudar a implementar esta parte de financiación. Y finalmente tenemos 4 proyectos modulares que se vinculan más a la gestión de la implementación de acciones de eficiencia energética, desde la priorización de las diferentes implementación de acciones o de renovación de edificios, a poder establecer cuál era el retorno de esa inversión o cuál era el ahorro energético y poder planificar estas acciones. En este caso ven que hay 4 proyectos diferentes que, como digo, entraré en detalle en algunos de ellos un poquito más adelante. Al igual que el resto de proyectos horizontales, todos los diferentes proyectos modulares y las herramientas que voy a detallar a continuación están disponibles en nuestra página web y por lo tanto, aunque voy a hacer detalle en algunos y aunque en este curso vamos a justamente entrenarlo en algunas de las herramientas y vamos a utilizarlas, hay muchísimas otras herramientas complementarias que, de ser de vuestro interés, pueden entrar en la página y utilizarlas. Un poco el proceso que seguimos de Efficient Buildings, por ser la continuación de estos proyectos modulares, fue como primera medida intentar ver qué herramientas teníamos, de estas 34 que teníamos, para poder ver de ellas cuáles eran las replicables o cuáles de ellas eran las más replicables. Para esto hicimos un proceso de análisis de las diferentes herramientas, en primera medida identificando qué tipo de herramientas eran, si eran una herramienta online, un Excel, por ejemplo, si era una metodología, que por lo tanto explicaba diferentes aspectos, pero era más una documentación de buenas prácticas, si era una plataforma que muchas veces acumula no solo herramientas, metodologías, sino foros e información útil, o si era un entrenamiento. Por lo tanto, hay cursos online disponibles, aparte de los que vamos a hacer durante esta formación, pero hay formaciones completamente online y disponibles que pueden hacer de forma autónoma y que pueden servir de manera complementaria a lo que vamos a hacer durante estas sesiones. También las pudimos discernir entre para qué tipo de usuario estaban destinadas, si estaban destinadas para técnicos, para responsables de administraciones públicas o si estaban destinadas para público en general. Y a su vez hizo un análisis también teniendo en cuenta las diferentes etapas del ciclo de vida de un edificio y se intentó, podría hacer un análisis holístico, me refiero a si servían para monitorización o servían para planificación o para el seguimiento posterior y por lo tanto se las dividieron en 4 categorías generales. Si eran para planificación o estrategia, si tenían que ver con entrenamiento, estos cursos disponibles, si se habían enfocado en la parte financiera y de establecimiento de este procedimiento, o si estaban enfocadas en la parte de gestión o la parte de toma de medidas o toma de datos para saber qué medidas eran necesarias implementar.
En segunda medida, se hizo una segunda proceso de análisis que tenía en cuenta 6 aspectos bajo los cuales determinamos si la herramienta era replicable, si era útil, por tanto, si atacaba temas de eficiencia energética vinculados a la priorización o si atacaba temas que eran relevantes de cara a la financiación, etcétera. Si era user-friendly y por lo tanto era fácil de usar para un usuario que ingresaba, un usuario nuevo que no había formado parte del proyecto inicial y por lo tanto si era fácil de entender y por lo tanto replicar en nuevas regiones. Si la utilización era clara. Si era posible replicarlo en nuevas regiones, porque muchas veces tienen indicadores propios de cada país y por lo tanto necesitamos poder saber si esto era extendible a nuevos territorios o en qué nivel era extendible a nuevas localizaciones. ¿Cuán disponible está esta herramienta? Si era completamente autónoma y por lo tanto la pueden descargar y utilizar y no está en ningún tipo de soporte. O por el contrario, está disponible en algún tipo de plataforma, o por la carga de lo que es de cargar, pues simplemente necesitan más ayuda de los desarrolladores de la herramienta. Y finalmente, qué tipo de impacto puede producir. En base a eso se hizo una clasificación. Cada uno de los miembros del proyecto de Efficient Buildings analizó las 34 herramientas que teníamos disponibles. Y finalmente también se hicieron una serie de entrevistas con cada uno de los desarrolladores de las herramientas para establecer si había una necesidad de mantenimiento o de mejora de esas herramientas en el tiempo. Si además estas herramientas estaban dirigidas para lo que nosotros es nuestro target principal, que es justamente los técnicos, vosotros, y cualquier profesional que tenga que ver con administraciones públicas y que por lo tanto tenga a su cargo la gestión de edificios y pueda implementar estas acciones y llevar a cabo acciones reales en el tiempo. Y además si estas herramientas se pueden utilizar por sí mismas o están vinculadas a algún otro recurso que también estaba disponible en la página. A partir de estas 3 fases de análisis y de priorización de las herramientas, establecimos que de los 34 recursos que teníamos, 22 de ellos eran los más replicables o los que más fácilmente se podían replicar en nuevas regiones. Y se hizo aún una siguiente fase donde averiguamos aún más en detalle otros aspectos vinculados a las diferentes herramientas que tenían que ver con en qué países específicamente se habían aplicado, en qué idiomas están disponibles y por lo tanto si ya están facilitados en el idioma base de cada una de las regiones y están traducidos en nuestro caso al español, o si solamente estaban disponibles en inglés, que era el idioma, digamos, universal de todos los proyectos modulares. Aquí decirles que de los 22 recursos que elegimos, los recursos de EduFootprint, que es uno de los proyectos vinculados a la escuela, es uno de los proyectos modulares que se ha extendido y que actualmente están activos y por lo tanto todas las herramientas tienen un seguimiento y un soporte en activo durante el siguiente año y medio. También las herramientas vinculadas a Impulse, que es una de las herramientas vinculadas a la gestión, que también están difundiendo y capitalizando aún más estos recursos que estaban finalizados hasta el año pasado. Las herramientas de Priority, que en este caso es la herramienta que hemos seleccionado para poder entrar más en detalle y en la que entraremos específicamente en la formación, en las sesiones 4 y 5. Y que está vinculada a la gestión, pero además tiene la facilidad de que ha sido implementada previamente en España y además está disponible y traducida la herramienta y por lo tanto la facilidad de utilizarla es aún mayor en nuestro territorio. Aparte hay 2 proyectos más que también han sido ampliados y están actualmente en activo, que son el proyecto SISMA y el proyecto Stepping, que ambos dos están vinculados a la financiación. Y decirles que tanto lo de financiación como el otro proyecto que está más vinculado a esta huella de carbono en un sentido más amplio van a ser presentados más en detalle en la siguiente sesión, en la sesión 3, porque nos interesa que aparte de poder aprender la herramienta de Priority, la herramienta de priorización de acciones de eficiencia energética, también puedan tener al alcance otras herramientas complementarias que hacen acciones paralelas. Y por lo tanto, que si le interesa poder entrar más en detalle en las herramientas de financiación como complemento de la de priorización, también puedan tener acceso a la información y a todo el soporte de cada uno de los partners.
Deciros que de todas estas 22 herramientas, casi el 100% de ellas han sido aplicadas previamente en España y por lo tanto tenemos ejemplos piloto o mejores prácticas ya implementadas, a excepción solamente de una, pero porque fue específicamente desarrollada para una región de Grecia, pero del restante todas han sido previamente implementadas aquí y que al menos la mitad de ellos están ya traducidos al español y por lo tanto nuestra intención es facilitar esta capitalización de estas herramientas, intentando poder justamente darles o alcanzarles estas metodologías que ya han sido implementadas y que por lo tanto digamos que ya tenemos demostrativos que pueden evidenciar el éxito de haber aplicado ellas mismas en territorio. Aquí voy a entrar solamente, no quiero extender muchísimo porque me gustaría explicar ya un poquito más en concreto qué se ha logrado con estas herramientas, pero sí decirles que desarrollamos un aplicativo para estas 22 herramientas, que va a ser sencillo que lo muestre directamente en vivo. El aplicativo estará ya pronto disponible en nuestra página web, pero básicamente es una herramienta que resume todo el proceso que hicimos de análisis y priorización de las herramientas, y por lo tanto tienen una primera página de introductoria donde se explica un poco las instrucciones, ahora lo comentaré, pero básicamente resume cada una de las potenciales características que tienen cada una de las herramientas. Y de alguna manera la intención de esta herramienta desarrollada por Efficient Buildings es que puedan entrar en esta tool y puedan elegir según el tipo de recurso que quieren buscar, si quieren buscar una herramienta o una metodología, el ámbito que quieran buscar, si es más vinculada a la financiación o quieren algo para monitorización, y en dónde fue implementada o el idioma que esté disponible les permita filtrar y ver todos los recursos disponibles para ese criterio en concreto que buscan. Entonces, es posible, por ejemplo, filtrar a través de herramientas para cualquiera de los ámbitos dentro del ciclo de vida o específicamente, no sé, para planeamiento, que esté dirigida, por ejemplo, a técnicos que trabajan sobre estos ámbitos. Insisto que aquí están los diferentes actores a los que está dirigida cada herramienta, por lo cual pueden ir filtrando por tipo de usuario. Si está implementado en un país en concreto, en este caso podrían filtrar a través de cuáles fueron implementadas en España, y el idioma. Si básicamente en inglés van a ver todas las herramientas disponibles, pero si buscan específicamente una que ya esté traducida, pues simplemente colocan español. Y básicamente al final de la herramienta les da las opciones para esa serie de filtros que colocan en la parte superior. Por lo tanto, si selecciono, por ejemplo, Priority, que es la herramienta que vamos a ver más adelante, les da una información básica de la herramienta, cuál es el objetivo y cuáles son las funcionalidades de la herramienta, el nivel de replicabilidad en una nueva región y por lo tanto, en este caso, bueno, es alto, pero bueno, les indica si hay alguna limitación para aplicarla en una nueva región que no haya sido implementada previamente. La página web donde pueden encontrar más información complementaria sobre ese proyecto y a su vez un link a una ficha, resumen, que en definitiva tiene todos los aspectos relevantes de esa herramienta. Un poco la misma lógica que tiene Laia con respecto a la parte de transporte, pues esto es la parte de edificación. Básicamente el nivel de replicabilidad, a usuarios, lenguaje, la dirección exacta de esa herramienta, las potenciales que tiene para implementar, cuáles son las limitaciones que pueda llegar a tener, si está relacionado con algún otro recurso y por lo tanto que puedan abrir otro recurso complementario y un primer mapa de implementación donde se ve dónde ya está efectivamente implementada y testeada y por lo tanto está lista para usarse y si la quiere usar en una nueva región, cuáles son las limitaciones o las condiciones que debería tener en cuenta. Vale, entonces, un poco... como comentaba, esto estará disponible a la brevedad en nuestra página web, como decía, para que puedan tener acceso a todo el abanico de herramientas que tenemos dentro de Efficient Buildings, pero que obviamente en algunas de ellas ya entraremos en detalle en este curso propio. Deciros que también se ha hecho un análisis y por lo tanto hemos intentado ver dentro del proceso de los pases cuáles eran las etapas en las que podíamos ayudar a través de estas herramientas y por lo tanto si había alguna herramienta que servía para empezar a tomar datos o para monitorizar o para hacer el inventario de emisiones, poder detectar dónde eran los aspectos o los procesos claves donde estas herramientas podrían ser útiles
para poder acelerar la implementación de acciones. Y ahora sí que lo último de la presentación es intentar hacer una primera pincelada muy breve, porque insisto que en la siguiente sesión las personas encargadas de estos proyectos modulares dirán cosas más concretas, pero sí que me gustaría hacer una pincelada de al menos 2 de cada una de los diferentes pilares que tenemos dentro de Efficient Buildings. Entonces, dentro del pilar que tiene que ver con financiación, una de las herramientas que es Stepping, que en la siguiente sesión va a haber una persona que explique un poco mejor los resultados de esta herramienta, pero decirles que esta herramienta básicamente el objetivo es incrementar la adopción de esquemas de inversión CRE, que en definitiva son Energy Performance Contract, dentro de la elaboración de planes de eficiencia energética, que por lo tanto han desarrollado una serie de herramientas, tanto una herramienta de Excel como un e-learning que está disponible para poder hacerlo de forma autónoma, como también una plataforma que reúne mejores prácticas en los países donde previamente se han hecho acciones y que por lo tanto busca a través de diferentes herramientas intentar aumentar o incrementar la adopción de este tipo de planes de inversión vinculados a la eficiencia energética. El proyecto logró aproximadamente unos 22 acuerdos y una implementación de 16 planes y han logrado a través de estos planes de inversión hacer una inversión de aproximadamente unos 18 millones de euros con un ahorro energético de unos 7 gigawatts al año, ¿vale? Gigawatts por al año. En principio, hasta el momento, hay 4 licitaciones que fueron implementadas, 2 en las regiones de Italia y una en la región de Francia, aunque es verdad que en las otras regiones se ha empezado el proceso y está todo el proceso de estudio, aunque no se haya llevado a cabo todavía el llamado o la licitación, pero sí que están en proceso, y que se han involucrado más de 20 municipios y más de 94 edificios en este proceso de planeamiento, con los cuales se intenta mejorar la eficiencia energética de los edificios. El otro proyecto vinculado a financiación es el proyecto SISMA. En este caso, sí que es verdad que este fue un proyecto más de estudio, es decir, que ha desarrollado también una herramienta, en este caso, para aumentarla o incrementar o mejorar la implementación de esquemas que tengan financiación público-privada. Han desarrollado una herramienta de Excel, básicamente para poder ingresar todos los datos de los edificios que quiero mejorar, cuáles son las condiciones previas de este llamado o esta financiación pública-privada, y establecer un poco cuál es la necesidad de subvenciones y cómo puede establecerse este plan para que sea económicamente viable. Como decía, es verdad que en este sentido están todavía en una etapa de estudio, es decir, las acciones no se han llevado a cabo todavía, pero sí es verdad que han intentado desarrollar esta herramienta e implementar estos primeros estudios o análisis en al menos 5 países, involucrando a más de 126 administraciones públicas. Y que sí que es verdad que en un país en concreto están acabando de hacer este planeamiento y la idea es poder empezar a hacer el llamado a esta financiación para implementar las acciones. En la parte de gestión tenemos el proyecto Impulse, que comentaba ha sido extendido, por lo tanto está en activo, y que al igual que el siguiente, que es Priority, están vinculados no solo a la parte, en este caso financiera, sino también a la parte de priorización de acciones y por lo tanto tienen herramientas complementarias tanto para establecer el esquema de financiación como la priorización de las renovaciones y también en paralelo el desarrollo de indicadores bajo los cuales ordenar estas diferentes acciones en los diferentes edificios. Tienen también una metodología complementaria y las herramientas están algunas disponibles online y otras son herramientas de Excel que se pueden descargar y por lo tanto las pueden utilizar de forma autónoma. En la implementación de la herramienta online hay aproximadamente 451 edificios que se fueron, ingresados todos los datos y fueron analizados bajo distintos puntos de renovación, desde renovaciones menores hasta renovaciones profundas. En 6 municipios que fueron implementados en la fase inicial, durante estos como 6 proyectos pilotos,
y bajo algunos de ellos ya se han hecho algunas acciones y algunos han implementado acciones de renovación de iluminaciones y de otros sistemas activos con una inversión aproximada de 240.000 euros y que han logrado un ahorro energético del 36%. Y lo mismo, hay estos 6 proyectos pilotos, pero es verdad que como el proyecto es tan activo, todavía van a hacerse acciones aún más extendidas en otras ciudades. El proyecto Priority, que aquí no me voy a extender mucho porque es justamente el que vamos a entrar en detalle y por lo tanto en las sesiones 4 y 5 se vamos a explicar cada una de las potencialidades que tiene la herramienta, pero nuevamente decir que es una herramienta para priorizar la renovación de edificios, que nos permiten priorizar esta renovación basados en el ahorro energético, pero también en el retorno de la inversión, que la herramienta está disponible online y tiene dos maneras una manera más sencilla y una manera más detallada de introducir toda la información, que nos permite poder hacer una planificación a largo plazo de estas acciones de renovación. Y que esta herramienta también se complementa con una serie de metodologías que también las vamos a ver dentro del curso, que tienen que ver con otros ámbitos de la eficiencia energética y con la introducción también de prácticas o de mejores prácticas que ya se han llevado a cabo en otras regiones. Bueno, aquí nada, hay una serie, también se han involucrado una gran cantidad de edificios. En la herramienta hoy en día hay cargados más de 990 edificios de diferentes municipios a lo largo del Mediterráneo y que se hayan hecho acciones reales, implementadas y ya hay una inversión hecha a través de esta planificación a largo plazo. Y simplemente para acabar, los últimos dos, que van, como decía antes, más vinculados a escuelas, en este caso de Footprint, porque tiene un enfoque de evaluación de ciclo de vida más completo y por lo tanto no solo toma en cuenta cuestiones de energía, sino también la movilidad en las escuelas o la generación de residuos en las escuelas o la implementación incluso de los recursos que se utilizan en las aulas y por lo tanto la huella de carbono toma muchísimos más aspectos que solamente el uso o el gasto energético y que tienen tanto una calculadora como una guía que también la vamos a introducir, una guía de monitorización que la vamos a introducir dentro del curso y una plataforma que también reúne buenas prácticas que se han llevado en las escuelas durante la implementación previa del proyecto. Nuevamente, vean que hay una gran cantidad de escuelas involucradas, se involucran aproximadamente unas 100 escuelas en la etapa inicial del proyecto y se han llevado acciones pilotos en más de 6 lugares. En nuestro caso en España hay acciones concretas en Andalucía. Finalmente, la herramienta TeachSchools, que en este caso también está vinculada a escuelas, pero aquí enfocándose más en intentar renovar las escuelas para que puedan ser edificios de consumo de energía casi nulo. Y por lo tanto han intentado poner más énfasis en la parte energética, desarrollando una herramienta que les permita nuevamente ver qué acciones se pueden llevar a cabo sobre la escuela para intentar que disminuzca el gasto energético y por lo tanto las emisiones, y que también tienen a disposición una formación online que pueden hacer 100% la formación autónoma y que está vinculada más en general a aspectos de eficiencia energética, pero que también es una buena herramienta complementaria para la herramienta de desarrollo. En este caso también se han involucrado más de 200 entidades de administraciones públicas y más de 3.000 estudiantes y profesores que se involucraron en estas acciones y cambio de manera de utilizar estos edificios. No me extiendo mucho más porque, como decía, la siguiente sesión va a haber una persona que va a explicar específicamente estos casos de éxito, pero esto es un poco el panorama de todas las herramientas que tenemos en Efficient Buildings, aunque obviamente en este curso entraremos en concreto en 3 de ellas y intentaremos, la idea es utilizarlas, pero sí que nos interesa que puedan tener igual en paralelo acceso a todas las otras que tienen que ver con financiación y con escuelas, porque creemos que pueden ser interesantes complementar una con la otra.